Está acá Julio Quintana con nosotros. Vamos a estar hablando acerca de lo que ha sido este desarrollo electoral, qué es lo que ha pasado con este resultado, cuál es el análisis de política obrera y qué piensan de aquí en más, ¿no? Porque si hay un tema que se ha puesto vigente a partir del triunfo de La Libertad Avanza, que después en el recuento definitivo parece que no ha sido tan así en todos los distritos, se ha puesto en evidencia esta idea, esta iniciativa cada vez más voraz de llevar adelante una reforma laboral que en definitiva no va a beneficiar a los trabajadores, ¿no? Así que de todo eso vamos a estar conversando en esta tarde. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Mabel. Un gusto. Bueno, contame cómo viviste la jornada del domingo, además, cómo fue este debut, ¿no? A nivel nacional de la boleta única papel. Si pensás que es un método, también hubo muchas denuncias quizás que ocurrieron en redes sociales de gente que advertía quizás de los riesgos de un sistema que probaban por primera vez. Sé también que hay muchos que se confiaron y votaban solo en la categoría de senador pensando que de esa manera se completaba el voto y que más tarde se dieron cuenta de que quizás tenían intención de votar o la lista completa o por un diputado y que no pudieron hacerlo de esa manera, quizás porque no se educó correctamente a la población en torno a esto, ¿no? Mira, en principio los números no parecen dar grandes diferencias que permitan decir, bueno, acá mira, estuvo el problema de que la gente no supo cómo votar y se anularon muchos votos, como por ejemplo pasó en Mendoza. En Mendoza, cuando se probó con esta boleta, hubo hasta un 22% de votos nulos. No pasó ni acá en Salta ni a nivel general. Sí hay una diferencia clara en relación a los que son los votos del Senado con los diputados, pero se los puede explicar también como la tendencia de cuáles son los votos, o las categorías, mejor dicho, que traccionan. Y en ese sentido se ha reproducido un corte que ha afectado el conjunto de las listas por igual, es decir, que tampoco podríamos decir, bueno, es con uno, con otro, etc. De conjunto, no creo que acá haya habido estrictamente un problema de sistema de votación, sino que el resultado electoral que ha conseguido el gobierno, que es claramente una prórroga en relación a su política, ha sido producido por lo que nosotros decimos una suerte de dopaje que ha sido llevado adelante por el Tesoro norteamericano mediante la inyección de cientos y cientos de millones de dólares las últimas 2 semanas en el mercado de cambio argentino, primero para producir una sangría de capitales para salvar a los fondos financieros internacionales que especulaban con la deuda pública argentina, y por otro lado, para establecer una extorsión diciendo que acá, si no ganaba el gobierno de Milei, se venía el caos. Sobre esa base, y teniendo en cuenta también el derrumbe económico de los gobiernos anteriores, que hoy en día bajo Fuerza Patria se presentaban como una alternativa principal a este gobierno a nivel nacional, y la población ha terminado dándole una prórroga circunstancial al gobierno de Milei, pero de ningún modo esa prórroga es un mandato ni para acabar con los derechos laborales por un lado, y por el otro lado tampoco acaba con la bancarrota económica, financiera y social en la que hoy en día se encuentra el país. Esto es muy importante que se entienda. Nosotros lo hemos advertido en la campaña electoral y ahora lógicamente el gobierno quiere apurar los trámites, podríamos decir, con este tema de la reforma laboral que se trataría en enero próximo en el marco de sesiones extraordinarias, porque sabe que este voto ha sido un voto circunstancial, no es un aval a su política y van a entrar en contradicción, aun con aquellos que votaron con cierta ilusión a este gobierno el domingo pasado. Va a entrar en choque, ¿no es cierto?, con los intereses del conjunto de la población que vive su trabajo. Vos imagínate, esta reforma laboral quiere liquidar la jornada histórica de 8 horas por una jornada de hasta 13 horas. En ese mismo marco se destruyen también lo que es el régimen de horas extras, que se tienen que pagar según los días en que sean prestados bajo un plus salarial. Se elimina también, por ejemplo, un régimen de vacaciones que ahora podría ser dosificado en cuotas, que es lo que ya pasa. Se golpea lo que sería la negociación colectiva paritaria en la medida que se quiere imponer convenios por empresa. Se legalizaría más aún el trabajo precario, extendiendo los periodos de prueba. Y fundamentalmente se quiebra el concepto del salario atado a lo que necesita un trabajador para sobrevivir, por un concepto de un salario flotante según los beneficios que tenga una patronal, sin que estos puedan ser auditados por los trabajadores, porque los trabajadores no pueden conocer los libros contables de las diferentes patronales en nombre que existe un secreto comercial. Entonces tenemos un esquema
de violentísimo ataque hacia los trabajadores, que lógicamente va a poner en cuestión hasta qué punto el voto que ha recibido el gobierno es un aval para destruir conquistas sociales de estas características. Y otro elemento importante es que, tal como lo denunciamos en la campaña electoral, hoy en día diferentes sectores del peronismo, primero Salta, por ejemplo, con Rollón, etcétera, acá en Salta, y otros sectores de Fuerza Patria ya están discutiendo cómo avalar esta reforma laboral. Entonces, tenemos una confluencia estratégica contra los trabajadores, y desde ya esto va a producir una conmoción social que tiene que ser abordada con una política independiente, y nuevamente se revalida la necesidad de una lucha por el salario, por el trabajo y por acabar con un gobierno desahuciado que, de lo contrario, prosiguiendo con su política, va a querer destruir aún más las condiciones de vida de los trabajadores. Claro, es muy llamativo, digamos, lo que sucede, o que se quiera legalizar algo que en la práctica ya se está dando, ¿no? Porque cuando vos pensás en cómo ha desmejorado, digamos, de alguna manera la calidad de vida de los trabajadores, no solamente en lo salarial, sino en esta imposición tácita, ¿no? De que muchas veces el empleador tiene derecho a pedirte o exigirte cualquier cosa, porque en un contexto donde el desempleo es lo común, esos mismos derechos, que aunque estén escritos y legislados, empiezan a desaparecer, ¿no? Esto creo que lo hemos escuchado, incluso hemos entrevistado hace muy poco a abogados laboralistas que nos expresaban esto, que tienen de alguna manera también el pedido incluso de las pymes, ¿no? De qué hacer en un contexto tan difícil donde están cerrando y donde muchas veces esos lazos con los trabajadores no son los que existen entre las multinacionales y sus empleados, y por ende se ven en ese tipo de apuro o de apriete. Pero que el gobierno avance hacia esto no significa que esto vaya a mejorar la demanda de empleo y la demanda de empleo registrado, que es un poco el relato que se quiere hacer creer para que evidentemente el pueblo termine avalando o aceptando estos términos, ¿no? Para poder desempeñarse o para poder trabajar. Bueno, muy importante lo que explicás, porque justamente lo que está pasando, por ejemplo, hoy en día, en una de las principales esferas productivas de la provincia, como es la minería, hay un festival de tercerización y por lo tanto de violación del convenio principal de la rama, que es el convenio de AOMA. Tenés gastronómicos, catering, tenés mantenimiento, UOCRA, diferentes convenios que terminan supliendo lo que debería ser el convenio principal de la rama, por un lado. Sobre esa misma base se establece una alta rotación de la fuerza de trabajo. No se cumplen siquiera con las categorías establecidas por los mismos convenios en los cuales se fraguó el convenio de AOMA, y desde este punto de vista ya tenés el fraude laboral en curso. Ahora, ¿cuál es el problema? Además, otro dato muy importante es que, por ejemplo, lo que ellos llaman el costo laboral, o lo que el conjunto de los capitalistas llaman el costo laboral, el gobierno, etcétera, en Argentina está por el piso. Desde el punto de vista de lo que se ha degradado el valor de la fuerza de trabajo y lo que implica el valor de esa fuerza de trabajo en lo que es la inversión general que hace cualquier capitalista en cualquier rama de la producción, es insignificante en relación a la mayoría de los países, ¿no es cierto?, de Latinoamérica ni que decir de Europa o Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el problema? Como vos decías, es lo que hoy en día se llama la industria del juicio. Ahora, la industria del juicio es un eufemismo para encubrir que hoy en día tenemos un enorme fraude laboral por parte de la mayoría de las patronales. ¿Por qué? Porque no se cumplen los convenios colectivos, no se garantiza sobre la base del cumplimiento de los convenios colectivos el cumplimiento de categorías, de jornadas laborales, de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y después un trabajador que está en negro o tiene solamente media jornada blanqueada, porque muchas patronales hacen eso, sobre todo, por ejemplo, en la construcción, después, y en el comercio también. Después lo que pasa es que te despiden y vos querés litigar por tus derechos. Hoy en día, por las leyes laborales vigentes, tenés derecho a reclamar todo lo que no te pagaron en un momento determinado. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de los trabajadores terminan en negociaciones irrisorias porque ellos no tienen espaldas para esperar una buena indemnización, y por lo tanto terminan arreglando por mucho menos de lo que les corresponde por ley. Entonces quieren destruir el plexo legal, ya no porque eso lo cumplen, no lo cumplen tal cual vos lo decís, pero el problema es que cuando van a un juicio estaban obligados a cumplirlo, y ahora ni eso. Claro. Y desde ya eso no va a mejorar
el proceso de trabajo en Argentina, porque esto está determinado fundamentalmente porque hoy en día a los grandes inversores internacionales no le conviene venir al país fundamentalmente porque el país está en una suerte de bancarrota, que aunque hoy en día esté, podríamos decir, velada o encubierta por este salvataje que ha hecho Scott Bessent y que ha permitido la baja de riesgo país, etcétera, saben que el país todavía no ha salido del pozo y lo más probablemente es que no salga. Entonces no van a venir las inversiones, no se van a crear nuevas fuentes de trabajo. En el caso de las pymes, muchas de las grandes patronales arman justamente, impulsan las pymes para violar los convenios de trabajo. Y después, por otro lado, si acá se quiere salvar a las pymes, lo primero que hay que hacer es bajar las tasas de interés. Tenemos tasas de interés alrededor del 80%, lo que quiere decir que el crédito está quebrado y desde ese punto de vista, ningún proceso de inversión que lleva adelante una pequeña y mediana empresa se puede sostener en el tiempo porque los propios beneficios que pueda tener se los come el crédito bancario y las altas tasas de interés. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, el problema no es ajustar al trabajador de una pyme, sino garantizar otras condiciones que también tienen que ver con el desarrollo del consumo y por lo tanto que una empresa pueda producir de un modo tal que genere mayores valores que a la vez por poder ser consumido, porque tenemos trabajadores trabajando en blanco, que pueden comprar, etcétera, eso evite un proceso inflacionario. Es decir, tengamos un circuito económico de características ascendentes. Nada de eso está discutiéndose aquí y lo único que quieren es un nuevo golpe contra los trabajadores que de todos modos vamos a ver si pasa porque el derecho laboral es un derecho en Argentina y a nivel mundial impuesto por cientos de años de lucha. Luchas históricas del movimiento obrero argentino, del movimiento obrero internacional, y esto lógicamente va a hacer resurgir todas esas fuerzas, esa historia, aunque hoy en día tenga a la burocracia de los sindicatos negociando esa reforma laboral con el gobierno en el Consejo de Mayo. Es decir, la CGT, que fue con fuerza patria en la última elección, ahora está sentada en el Consejo de Mayo negociando esto, siempre y cuando no se le toquen dos premisas que no tienen que ver con un verdadero desarrollo sindical, sino con una burocracia sindical, que son los famosos aportes solidarios, es decir, podés estar afiliado o no, pero de todos modos te descuentan estando en un trabajo en blanco, y por el otro lado, que no se toque un régimen de elección indefinida dentro de los sindicatos. Es decir, la burocracia quiere ser intocable. Si se negocia esto con el gobierno sumado al sostenimiento del negocio de las obras sociales, acá ellos cierran las reformas laborales contra los trabajadores como ya pasó en la década del 90. Entonces los trabajadores necesitamos autoconvocarnos, organizarnos, coordinar nuestras luchas e imponer una huelga general que acabe con esta intentona del gobierno de Milei y del conjunto de sus cómplices hoy en día en el Congreso, porque el gobierno sigue sin tener estrictamente los números. Claro, sí, obviamente esto lo obliga a negociar, pero digo, lo hizo en momentos en donde no tenía absolutamente nada, se le garantizó la gobernabilidad y se le garantizó muchas leyes que iban en detrimento de la sociedad en general, obviamente con la complicidad de los gobernadores que siempre, o la mayoría de ellos, estuvieron apoyando los modelos de ajustes impulsados por el gobierno nacional, ¿no? ¿Tienen ustedes alguna reflexión sobre el votante de Milei o sobre el votante que todavía hoy en día decide ir, el elector que todavía hoy participa? Bueno, indiscutiblemente hace a lo que nosotros hemos considerado en la propia campaña electoral como una crisis de dirección de la clase obrera que solamente se puede resolver mediante la experiencia de los trabajadores y de los pueblos. Insisto, gran parte de los que han votado a Milei no lo han hecho con el convencimiento de su agenda y su política, todo lo contrario, sino porque no querían volver a lo que ellos consideraban una situación peor, más aún en el marco de extorsión que armó el imperialismo norteamericano que salió a rescatar al gobierno. Claro. Sí, y desde este punto de vista, porque tampoco tiene por ahora una alternativa política propia. Desde este punto de vista nosotros valoramos lo que ha sido nuestro resultado electoral, porque si bien todavía es modesto, es la expresión de un progreso en esta tendencia, no solo desde el punto de vista de aquellos que nos votaron, sino de aquellos que nos escucharon en la campaña electoral y ahora van a poder balancear. Este viernes desde ya invitamos al conjunto de la población, también a vos si podés. Las transmiten también. Vamos a hacer una charla debate, ¿no? Sí. A las 20 horas en Santiago del Estero 971, que es nuestro local, y la vamos a transmitir por las redes de nuestro partido Política Obrera, por Facebook,
Así que desde ya están todos invitados para desarrollar este debate, porque vamos a tener grandes luchas en un cuadro de bancarrota política, económica y social que no ha sido revocado y por el contrario se está profundizando. ¿Crees que en este escenario ustedes son una tercera vía, una alternativa? Porque digo, acá la sociedad está fragmentada, ¿no? Por un lado, el peronismo disgregado con sus múltiples expresiones, por otro lado, la derecha y la ultraderecha y el sector de la izquierda y un grupo que, como siempre dicen, es un grupo que se va moviendo sin una ideología política determinada, que queda como abierto, digamos, a las posibilidades que se le presenten. ¿Este es un buen escenario para la izquierda, para instalar otro discurso, ya con miras a 2027 y poder ser una opción de gobierno, algo que nunca se ha dado hasta ahora en nuestro país? Si uno toma en cuenta lo que es la crisis del peronismo, como vos bien decías, ¿no es cierto?, por un lado, y que este gobierno no puede dar salida y por el contrario sigue en crisis, es indiscutible que esto lleva a la masa de los trabajadores a buscar una salida. No como una alternativa que puede convivir con uno y otro fracaso de los que hoy en día tiene que superarse la clase obrera, sino como una salida específica, bajo un interés claramente definido, que es el interés de lo que vivimos en nuestro trabajo. No puede ser que hoy en día tengamos beneficios multimillonarios para los fondos financieros internacionales, los acreedores de la deuda pública argentina, mientras el pueblo se muere de hambre, porque el gobierno dice, no, acá nadie se muere de hambre. No, la gente no llega a fin de mes. Esta es la situación que tenemos. No tenemos los medicamentos asegurados para los jubilados, para los sectores oncológicos. Es decir, tenemos una situación gravísima y esto obliga al conjunto del pueblo trabajador a buscar una salida. Y ya nosotros le ofrecemos un programa que tendrá que ser evaluado no solamente como programa en sí, sino bajo la experiencia de lucha de los trabajadores contra este gobierno, que necesariamente se va a tener que desarrollar, porque el conjunto de los trabajadores argentinos no va a permitir que Argentina se convierta en una colonia norteamericana, que eso es lo que están intentando, no va a permitir que destruyan completamente el derecho laboral, y por el contrario, ¿no es cierto?, va a salir a pelear por sus reivindicaciones y va a tener en cuenta la necesidad de un marco político adecuado para satisfacer esas reivindicaciones en la medida que ni los peronistas antes, ni ahora este gobierno libertario, bajo este fracaso fenomenal que tiene, puede resolverlas. Entonces el planteo de los socialistas, en este caso de política obrera, se presenta, ¿no es cierto?, como una alternativa, insisto, superadora, ¿no es cierto?, a este cuadro de situación que tenemos. Bueno, repetí por favor cuándo va a ser esta charla debate para que todos puedan participar y cómo hacen también para seguirlo a través de redes sociales, ¿no? Bueno, va a ser el viernes a las 20 horas en Santiago del Estero 971, que es el local de Política Obrera, y se lo puede seguir por el Facebook Live de Política Obrera Salta. Así que desde ya todo el mundo está invitado para que sigamos este debate. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Gracias por compartir a vos, esta Mabel. tarde con nosotros. Nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.